placer, desde luego, recibir a Berta Ferrero, a José Antonio y Expósito y a Meritxell López, que nos van a acompañar en la presentación del libro de José Antonio. El libro de José Antonio se enmarca dentro de un ciclo de actualidad educativa que llamamos Instrucción Libre de Enseñanza, en el que estamos presentando distintos libros. Ahora me escucháis. Era para darle emoción. Repito, bienvenidos a la Instrucción Libre de Enseñanza. Bienvenido Berta, bienvenido José Antonio, Meritxell. Un placer teneros a los tres aquí. Un placer, José Antonio, no solo porque seas mi amigo, sino también porque eres un referente para todos nosotros. Vamos a disfrutar de la conversación de los tres sobre el libro que ha escrito José Antonio, sobre su experiencia como director del Instituto Las Musas durante casi 20 años o un poco más de 20 años. Os decía, la presentación de este libro se enmarca dentro de unas presentaciones que hacemos en la Institución Libre de Enseñanza, a veces de libros, a veces son simplemente jornadas, mesas redondas, distintas actividades. En todas ellas tenemos un objetivo común y que tiene muchísimo que ver con el libro que nos presenta hoy José Antonio Expósito. No os desvelo nada nuevo si os digo que estamos en una especie de batalla por la imaginación, batalla por los imaginarios educativos, a la educación en general, a la escuela más particular y desde luego a la escuela pública se la suele pintar como un desastre, como algo anticuado, como algo desfasado, como algo que no es capaz de responder a los retos del presente. Eso lo único que hace es generar un imaginario sobre todos nosotros de desolación, de destrucción, de desesperanza sobre el futuro de la educación en nuestro país. La realidad no es esa, la realidad es que tenemos muchísimos centros educativos, muchísimos institutos y colegios públicos que están, digamos, luchando por una educación mejor para todos, no solo luchando, sino lo están haciendo posible. El caso del IES Las Musas es un buen ejemplo, un instituto público de un barrio de Madrid. Los que seáis de aquí de Madrid sabéis cómo es el barrio, es un barrio complejo, con una historia compleja en los últimos 30, 40, 50 años, y es un buen ejemplo de cómo podemos combatir estos imaginarios, ¿no?, de desolación, de desesperanza, ¿a base de qué? A base fundamentalmente, y yo creo que José Antonio, Berta y Meritxell lo van a explicar muy bien, a base de imaginación, a base de poner no solamente el esfuerzo de muchas personas, sino la involucración de toda una comunidad educativa en la transformación de un centro educativo, en este caso de un instituto, con la complejidad que tiene también transformar un instituto educativo de secundaria. Sin más, os voy a dejar con los tres. De nuevo, reiteraros a los tres el agradecimiento por haber venido. José Antonio, a ti especialmente por haber pasado a palabras tu experiencia vital de 20 años en el instituto, y a todas vosotras por haber venido hoy a la Institución Libre de Enseñanza. Muchísimas gracias. Os dejo con José Antonio. Muchas gracias. Bueno, os voy a contar tres historias, no muchas, tres, para que veamos un poco el significado de un libro como este, que no es más que la reivindicación de un grupo de profesores que se empeñan en hacer de su escuela algo diferente. Es un esfuerzo colectivo. Yo he tenido la enorme suerte de dirigirlo y ahora de contarlo, pero no es un trabajo exclusivamente mío, por Dios. Han trabajado muchos profesores, muchas familias y muchos niños para que esto sea posible. Lo que os voy a contar son tres historias, una de infantil, otra de universidad y otra de secundaria. Imaginaos, estas gafas hacen alusión a las gafas que vienen en la cubierta del libro, unas gafas amarillas que simbolizan que la educación hay que verla con estas gafas de optimismo, de alegría. Basta ya de tanta derrota y necesitamos a veces colocarnos unas gafas para ver una realidad diferente, más atractiva, más luminosa. Y eso es lo que hemos hecho. Cuando trasladas ese mensaje a profesores y alumnos, eso cuaja y se transforma también todo en consonancia. Imaginaos una maestra de infantil que llega a la primera, a su escuela,
a las 8 de la mañana, y el día anterior ha hablado, o los días anteriores, ha hablado con una mamá que le dice su hija solamente tiene un 3% de visión en un ojo. Y la maestra tiene que enseñarles a todos los niños el mayor reto que cualquier maestro puede tener, enseñarles a leer. ¿Cómo lo hace con una niña que tiene 5 años y que tiene solamente esa visión? Bueno, todo parecía que lo que había que hacer era enseñarle braille a la niña. Pero la profesora, de 24 años, su primera vez que da clase como maestra, le dice a la madre, pero ¿y esta niña cómo no va a aprender a leer? Porque cuando luego después sea mayor y esté en una discoteca, ¿cómo le va a dar su número de teléfono a un chico? Tendrá que saber. Dijo, pues tienes razón. Pues esa maestra, por la mañana, a las 8, antes de que entren los demás, camina por su clase y va pegando en el suelo cinta carrocero para trazar las letras. Cuando la niña llega a clase, esa maestra le da la mano a la niña y la niña recorre en la trazada de las letras y va reconociendo así las letras del abecedario. Va a aprender a leer gracias a esa maestra. ¿Quién le explicó a esa maestra ese método? Nadie. La intuición, el querer ayudar a una niña con unas dificultades enormes. Esa niña, 2 años después, llegó una nueva maestra que se dio cuenta que esta niña tenía el riesgo de quedarse ciega en algún momento. Entonces había que aprender, había que enseñarle el alfabeto braille. La maestra nueva que acaba de llegar no sabe braille, aprende para enseñarle a esta niña el braille. 2 maestras jóvenes, entusiastas, que lo dan todo por su alumna. Esa es la educación. ¿Qué ministerio le dijo lo que tenía que hacer? Nadie. ¿Quién la inspiró? Nadie. El sentido común, las ganas y el compromiso con su alumna, ¿no? Y esa niña, pues hoy está por aquí, está por allá, se llama Andrea, es la hija de una alumna que tuve yo hace ya 30 años. Esa alumna hoy está estudiando magisterio y va a ser maestra de otros niños. Se llama Andrea y sabe, gracias a esas maestras, leer y ver los letreros de los comercios. Allí pone panadería, con un 3% de visión. Los médicos no se explican cómo con esa capacidad puede leer, porque ha desarrollado una inteligencia extraordinaria para captar todas esas imágenes, ¿no? Un ejemplo de superación, un ejemplo de no bajar los brazos, de luchar, de compromiso consigo misma en primer lugar, ¿no? Eso es este libro, es lo mismo. Después hay una segunda historia y es muy bonita, porque yo hace 30 y tantos años, cuando yo empecé en educación, tuve una clase muy diferente a lo que me he encontrado luego después, una clase maravillosa, y hace 3 o 4 días, a raíz de salir en la prensa con el libro, un exalumno contacta conmigo después de más de 30 y 34 años, me parece que fueron, y me llama, me saluda, te he buscado por las redes sociales, no estás en ningún sitio, por fin he dado contigo, ¿no? Ese alumno está sentado ahora por aquí, no sé por dónde está, se llama Iván Sol, y está allí. Y ese muchacho, cuando llegué a una clase donde todos eran repetidores, los habían juntado, repetidores y tripitidores. Alumnos que habían aparcado en un aula porque nadie podía hacer nada con ellos. Ese alumno era el más rebelde, fue el tutor, fue el delegado de curso, y hoy es un gran empresario, hoy es un hombre pues, con padre de familia. Y Iván, ¿cómo era esa clase? ¿Qué edades teníais? ¿Cuántos cursos habíais repetido? El que menos, 2 cursos. Primero y segundo, había algunos que habían repetido, eran repetidores de primero y repetidores de segundo,
Yo recuerdo que entré a aquella clase y me llamaba la atención que había en la última fila un alumno que tenía abierto el Marca. Y dije, ¿cómo me gano yo a este alumno? Porque era la clave, ganarte a aquellos alumnos. ¿Cómo me lo gano yo? Pues con aquel alumno le dije que, bueno, yo me lo juego contigo al futbolín. Al futbolín, al futbolín. Digo, muy bien. Y nos jugamos el aprobado al futbolín. Yo tenía, como era tutor de ese grupo, me llevaba a los chicos, hoy día que no se entere nadie en el ministerio, que no se entere nadie, que no nos oiga. Está el secretario de Estado, que nos está escuchando, pero no lo va a chivar. Pues yo hacía la tutoría, algo impensable hoy día, cogía a los niños y me los llevaba al jugar al futbolín. Hoy saldrían los periódicos, o en el telediario, diciendo una aberración, ¿no? Bueno, pues aquellos niños jugábamos al futbolín y después nos sentábamos en una escalera y charlábamos y hacíamos la tutoría en la escalera. Pero claro, lo que no sabía aquel alumno es que se enfrentaba a un vallecano. Y al futbolín es imposible ganarnos. Entonces todos soñaban con aprender a jugar al futbolín como el tutor. Y ellos pedían, vámonos a jugar al futbolín. Y nos escapábamos del instituto. El director nos enteraba. Y nos llevábamos a alguna profesora que se animaba, ¿no? Bueno, pues son historias, dos historias, como tantas, muchas que hay en la educación, donde la cercanía y la proximidad hace que la educación cobre otro significado, otro sentido. Y no basta con exponer muchos conocimientos, sino también hay que arrimarse a los alumnos. Una de las claves de la enseñanza para nosotros en nuestro centro fue la rehumanización. Y en eso hemos basado nuestra escuela, en rehumanizarla. Bien, historia de infantil, historia de universidad. Hace ya más de 100 años, a punto ya de cumplirse 150 años, se creó esta institución. Estamos en el Templo de la Educación de Madrid, la Institución Libre de Enseñanza. El año que viene se cumple el aniversario. Bueno, pues unos hombres fueron expulsados de sus cátedras universitarias por negarse a impartir docencia de acuerdo con los principios, con los dogmas de la fe católica, y crearon la Institución Libre de Enseñanza. Los Giner de los Ríos, los Cosillo, Ricardo Rubio y tantos otros que estuvieron trabajando en la institución. Entre ellos, por supuesto, también Luis Simarro, que era un gran amigo de Juan Ramón, y Juan Ramón el poeta, discípulo de Giner, fue su gran maestro. Para mí han sido mis dos referentes, Juan Ramón y Giner. Y en este edificio, cuando salgáis, está el viejo caserón de la institución. Ahí es donde estaba la residencia de Giner, y allí hubo un momento maravilloso, donde en el año 1914, Juan Ramón acababa de publicar Platero y yo, el gran libro más popular de Juan Ramón, y Giner estaba enfermo, muy enfermo. Estaba en la cama y los amigos acudían a despedirse del maestro. Pasaban de uno en uno a la habitación donde estaba Giner. Cuando le tocó el turno a Juan Ramón, entró y se encontró con que el maestro, para Juan Ramón, Giner era la llama, la luz. Donde entraba Giner se vivía otro espíritu. Siempre lo describen tanto él como Machado, los dos mejores institucionistas, discípulos institucionistas, hablaban de Giner en esos términos. Un hombre con un método socrático, donde el diálogo era lo que permitía conocer y que aprendiese el alumno. También lo quisimos recuperar para nuestra escuela, ese método. Bien, pues decía que cuando le tocó el turno a Juan Ramón de entrar en la habitación de Giner, se encontró con que encima de la cama estaba llena de ediciones de la edición de Platero y yo, muchos ejemplares. Extrañado, le preguntó al maestro y Giner le dijo, sí, este ha sido mi regalo estas Navidades a todos los amigos. Había leído el Platero y yo, y le pareció un libro maravilloso. Y lo abrió, dice Juan Ramón, con esa delicadeza que trataba siempre los libros Giner, lo abrió y le leyó el capítulo final, la última frase del capítulo con la muerte de Platero. Y le dijo a Juan Ramón, así,
con esa sencillez y ese espíritu debía usted escribir siempre. Juan Ramón dice que se emocionó en aquel momento por recibir esa alabanza de su maestro. Y Giner tenía siempre también la agudeza de la ironía y le dijo: sí, pero eso lo hace cualquiera, no se envanezca, no se envanezca. Había que bajarle de donde lo había subido, ¿no? Veis ahí una institución como la que crea Giner, que se rebela contra una situación educativa que no comparten, y hay que construir algo nuevo, diferente, inventar nuevos caminos. Esa maestra de la que os he hablado de infantil quiere también abrir nuevos caminos, y si hay que hacerlo con cinta carrocera, lo hace. Ese espíritu de no conformarse y de no esperar que te solucionen los problemas las autoridades, sino que vamos a reunirnos como claustro, vamos a ver qué podemos hacer por nuestra escuela y por nuestros alumnos. Eso es lo que hemos hecho en Las Musas, y eso es lo que intentamos contar en este libro, y ahora os hablaremos algo de ese tercer caso que os he anunciado al comienzo. Conmigo están Meritxell. Pues Meritxell es doctora en neurociencia, ha colaborado y colabora con Las Musas desde hace ya pues 8 años, ¿no?, en un programa que llamamos Bachillerato de Investigación, maravilloso. Y a mi lado está Berta Ferrero, jefa de sección del País, que inventó Las Musas, ¿no? Bueno, no sé yo si lo inventé, pero... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? A ver, eso quería yo contar aquí. A mí me gustaría, antes de que empezáramos a hablar, contar por qué estoy yo aquí, cuándo fue el momento en el que yo conocí Las Musas y te conocí a ti. Esto fue en el año 2021, yo en aquel momento escribía en la sección de Madrid, escribía sobre educación, era agosto además, y estaba hablando por teléfono con una inspectora de educación con la que hablaba mucho sobre temas educativos y debatíamos muchas cosas, y me habló de Las Musas y me llamó la atención y le dije: oye, pero ¿y esto? Cuéntame un poco más. Se puso a contarme, le dije: hombre, este instituto tiene un reportaje, ¿tú crees que este director querrá hablar conmigo? Dice: yo creo que no tendrá problema. Yo pensé, no sé si sabéis vosotros, que todos los directores de los centros educativos públicos de Madrid, bueno, imagino que otras comunidades también, solo pueden hablar con la prensa si le dan permiso desde la Consejería de Educación, es decir, desde la Comunidad de Madrid. Entonces pensé: buf, a ver si esto se nos complica. Pero ella me dijo: no te preocupes, que él va por libre, lo cual me alegró. Al poco me dio el teléfono de José Antonio, te escribí, me citaste creo que un par de días después y me fui para allá. Me fui para allá pensando que iba a estar con él 30 minutos, 40 como mucho, porque además esto eran como unas semanas antes de que empezara el curso, y dije: debe estar liadísimo. Pues estuve 3 horas o 4 con él. La verdad es que fue impresionante porque me estuvo enseñando todo el centro, todas las instalaciones, luego estuvimos en el despacho, no sé si te acuerdas, hablando de todos los proyectos que tenía y que había puesto en marcha, y cómo había conseguido que asociaciones tan importantes como el CSIC, el CENIO, universidades como la Complutense, o sea, todas las que os podáis imaginar, todas estaban allí y yo estaba alucinando, ¿no? Y además también estaba colaborando con ONGs, o sea, estaba equilibrándolo todo de una manera que yo no lo había visto nunca en un centro público en la Comunidad de Madrid. Salí de allí anonadada, llamé a mi jefe, y estuve media hora hablando con él. Bueno, hablaba yo, él solo escuchaba y yo pasaba de un tema a otro: es que me ha contado esto, es que me ha contado lo otro, y cuando terminé me dijo 3 páginas. Y dije: ¿cómo? Esto os digo que no es nada común. Lo normal es que cuando tú te vas a hacer un reportaje en El País, como mucho tienes una página, una doble es como ya algo importante. Que él me diera 3 páginas para contar esto era como, ¿de verdad? Sí, sí, o sea, le había convencido tanto, él me había convencido a mí, yo le había convencido a mi jefe, que me dio 3 páginas. Al cabo de los días esto se publicó, en la web se convirtió en la noticia más leída del día, en redes sociales empezaron a arder, y yo recuerdo que él me contó que su teléfono estaba implosionando, o sea, que fue una locura. Es verdad que yo no fui la primera que escribió sobre Las Musas, eso es así, hay otros medios que habían ido a contar historias sobre un alumno que había, claro, que había sacado la mejor nota en selectividad o cosas concretas. Aquí es verdad que tuvimos la visión de contar el conjunto de las musas.
Y bueno, y a partir de ahí tu teléfono empezó a sonar y esto es lo que quiero empezar a hablar contigo. Vamos a empezar por ahí y luego ya si quieres retrocedemos a otras partes de la historia. ¿Qué pasó a partir de ahí? Porque claro, ya empezabas a ser referencia en la educación en la Comunidad de Madrid, porque Las Musas ya estaba destacando, pero a partir de ahí, fuera de las fronteras de la Comunidad de Madrid, empezaron a verte y a llamarte también. ¿Cómo empezaste a lidiar con todo eso? Pues sí, era complejo porque nunca lo habías imaginado ni lo habías sospechado que pudiera ocurrir algo así, ¿no? Entonces fue muy hermoso. Pronto pasaron los años y te das cuenta de que todas esas llamadas, visitas, que se desplazaba gente, bueno, hemos puesto antes, cuando estabais sentando, estabais llegando a la sala, un vídeo donde se ve la transformación del instituto, cómo era antes de entrar nosotros como equipo directivo y transformar el espacio, ¿no? Y eso llama mucho la atención, pero claro, la transformación física va acompañada también de unos proyectos innovadores, ¿no? Era una mezcla, y entonces muchas visitas acudían para contemplar aquello, para ver qué es lo que habíamos hecho, la transformación de los espacios y para también conocer los proyectos educativos, la innovación, en qué consistía, ¿no? Te das cuenta que la fama trasciende cuando ya te llaman no solamente directores de Galicia, de Cádiz, de Valencia, o llama una madre diciendo quiero que conozca usted a la directora del instituto de mi hija y que le cuente lo que ustedes hacen, pues con mucho gusto, ¿no? Bueno, pues te das cuenta que eso hay que plasmarlo por escrito porque en algún momento no estaremos y que debe quedar ahí recogido en un libro. Y ya al final, pues bueno, fueron ya visitas internacionales, delegaciones de Estados Unidos, ahí veréis una también me parece que era de Corea del Sur o de Taipei, ya no me acuerdo, vinieron de Holanda, de Uruguay. Era asombroso ver cómo llegaba gente de otros países para conocer qué es lo que estábamos haciendo y por qué, ¿no? Y ahí surgió también la idea de crear una asociación nacional de centros públicos en España que promovemos la investigación y la ciencia en las aulas. Y lo hicimos 4 institutos de 4 comunidades autónomas, de un centro de Tudela, de Zaragoza, de Vitoria y nosotros. La sede social es el Instituto de las Musas y nos une la pasión por la investigación. Cada uno tenemos un modelo, pero el mismo enfoque. Y la asociación en muy poco tiempo pues, ha pasado ya a ser 20 los socios, y cada uno de los socios que ingresa se compromete a tutelar a un nuevo socio que quiere hacer eso mismo en su centro, pero no sabe cómo, de tal manera que creceremos exponencialmente. Eso es darle la dimensión no solamente de hacer algo, sino de difundirlo, de no quedarnos nosotros con la receta. Es un instituto público y por lo tanto tenemos que extender este modelo de éxito donde las familias reconocen la buena formación de sus hijos a otros centros de otras localidades muy alejadas. Y con ese espíritu nació AIMES, por tantas llamadas, tantas visitas que... La que liamos. Sí. La verdad es que la que liaste fue gorda, sí. Para entender un poco lo que son las musas en estos momentos, compáramelo con las musas que te encontraste cuando llegaste allí, porque tú has repetido mucho, lo repites en el libro y luego en todas las entrevistas que das, la importancia que tiene tanto el contenido como el continente, ¿no? Sí. La belleza dentro de un centro. Mira, yo voy a contaros algo y luego después, si seríais tan amables en el control, de poner el vídeo del comienzo para que vean un poco, no ahora, voy a hablar un momento y después ponéis, yo os indico. Gracias. Mira, lo he hablado esto con muchas personas e incluso recuerdo la anterior ministra, una mujer encantadora, tuve varias conversaciones con ella con Isabel Celaá, acerca de esto y también con el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, con Van Grieken, y los dos me reconocían que era acertado lo que les decía, ¿no? Yo les decía, por muchas leyes educativas que hagamos, por muchos decretos, como no mejoremos las aulas y los centros educativos, ni el profesor ni el alumno se creen su papel. Hay un componente escénico en la enseñanza importantísimo que no tenemos presente. Tú no le puedes decir a un alumno de 12, 14 años
que lo más importante en su vida en esos momentos es la educación y luego escolarizarlos en aulas feas, mal iluminadas, deterioradas, que no incentivan la creatividad ni la innovación. ¿Por qué hemos hecho nosotros en tan breve tiempo un salto tan grande? Porque hemos sabido al mismo tiempo aunar la innovación con la transformación de los espacios. Y ha sido facilísimo. Si tú creas unos escenarios innovadores, es mucho más fácil impulsar proyectos de innovación, porque la innovación tiene que estar a la altura del espacio y del entorno en el que nos encontramos. Si hemos sido tan atrevidos de conseguir esos lugares donde los chicos se sienten cómodos, donde entra la luz, donde hay transparencia, donde hay belleza, es mucho más fácil transformar la ley o adaptar la ley a lo que nosotros queremos hacer. Y eso no se entiende. En España nunca se habla de educación de belleza. Es un gran error. Y además Giner nos lo dijo hace más de 100 años, por la estética a la ética. No hay mejor camino pedagógico. Eso es fundamental que las autoridades lo comprendan y lleven a la práctica. Yo decía en el libro, por ejemplo, cómo en España, si en cada pueblo, en cada ciudad, en cada distrito, hubiésemos levantado un edificio con la misma pasión, con la misma belleza, el mismo interés que se han levantado catedrales, iglesias, castillos, España sería otra cosa muy diferente. Y ese edificio, esa escuela de ese niño tiene que ser un símbolo, un icono, pero un icono para el niño y para la propia localidad, que atraería a gentes interesadas en el estudio. Esto no hay que irse, no hay que inventarlo. Esto, los profesores, que aquí hay algunas profesoras que han estado en Massachusetts, en Estados Unidos, me cuentan las experiencias de cómo en Massachusetts, claro, es el reino de donde está Harvard, donde está el MIT, pero claro, las escuelas y los colegios son espectaculares. Son espectaculares, atraen a las familias que quieren residir en esa localidad porque quieren que sus hijos hagan una enseñanza elevada. Entonces, las profesoras les decían a las españolas que se avergonzaban, fíjate, de la escuela porque llevaban ya 14 años y no la habían reformado. Joder. Claro, y aquí en España se hizo en los años 80 un esfuerzo titánico por crear escuelas para escolarizar a todos los que éramos del baby boom. Pero claro, esos institutos y esos colegios tienen ya 45, 50 años y no se han renovado y están anclados en el pasado. Eso no puede ser. Ninguno de nosotros entraríamos hoy en una peluquería de hace 20 años, ni en un bar de hace 40 años, ni en un estadio de fútbol con vallas. Bueno, pues en las escuelas siguen ancladas en el pasado. La misma pizarrita, las mismas ventanitas, los mismos pupitres verdes de cuando yo era estudiante, siguen ahí, siguen ahí. Yo he probado a darle la vuelta. Yo he probado a darle la vuelta a alguna mesa y te sale la fecha. No os quiero decir, claro, no os quiero decir nada. Entonces, claro, tú ves, por ejemplo, en otros países como en Finlandia, en Suecia, dicen, qué maravilla con lo que progresa esta gente en educación. Y yo veo las fotos, o visitas a alguna localidad, y dices, pero en lo que no se parecen en nada una escuela española a una finlandesa, es en las instalaciones. Son completas, como si fuesen de otra galaxia, ¿eh? De otra galaxia. Entonces, ¿por qué no empezamos copiando la dignidad que le dan a la educación en esos países? Porque si no hay dignidad para el maestro y para el niño, no se puede triunfar en educación. Hay que invertir en educación. Y todo eso cuesta dinero, evidentemente, pero claro, es que en España destinamos solamente... España no llega nunca, no ha llegado nunca al 5% del Producto Interior Bruto en educación. Suspendemos, no llegamos al 5%. Entonces, hay países que invierten el 6,5%, el 7%, países de nuestro entorno, y países del tercer mundo incluso invierten mucho más que nosotros, hacen un esfuerzo titánico. Bien, pues eso es lo que transformaría un país desde sus escuelas, porque no os engañéis, los países no se transforman de ninguna otra manera, desde la escuela. La escuela es el alma de una nación, y quien no entiende eso no ha entendido nada.
no ha entendido nada. Hagamos de verdad futuro, pero invirtiendo en la escuela. Nos va a dar dentro de unos años, multiplicado por 5, por 10, cada euro que se invierta en educación, porque vamos a cambiar el modelo del país. En Finlandia y en Suecia, perdón, en Finlandia y en Singapur, por ejemplo, 2 países punteros en educación, hicieron eso. Apostaron de verdad por la educación y se transformó. Pero eran 2 países de pescadores que hoy son referentes en todo el mundo, a nivel educativo, a nivel tecnológico. Esa es la clave, ¿no? Bueno, creo que me he ido mucho de la pregunta, ¿no? Bueno, podrías estar media hora. Bueno, en esta respuesta hablabas también de innovación. Vamos a darle paso ahora a Meritxell, que se nos va a dormir. No, yo estoy encantada. No, vamos a contar en qué consiste el proyecto este que pusiste en marcha para los chavales de bachillerato, en el que empezaste a contactar con el CSIC, con el CENIO, con todas estas, y también con profesores de la Complutense como Meritxell, que han ido allí a tutorizar a algunos alumnos para que presentaran una especie de tesina, una cosa que es muy novedosa en el bachillerato. Fue uno de los proyectos más llamativos. Hemos tenido muchos, ahora contaremos alguno, muy por encima, pero Meritxell ha sido protagonista como tantos investigadores, cerca de 80 investigadores de todo el país han colaborado con un instituto de secundaria, doctores, científicos, astrofísicos. Bueno, Meritxell, como os he dicho, es doctora en neurociencia y que acepte, y decana, ha sido decana de la Facultad de Medicina. Vicedecana. Vicedecana, perdón. Y que acepte colaborar con una escuela de secundaria para tutelar a 2 alumnos durante 1 año y medio investigando es un auténtico privilegio. Y eso, los investigadores más importantes del país han sido enormemente generosos y lo han hecho. Y han abrazado desde el CENIO, el CSIC, el CIEMAT. Cuéntanos tu experiencia, Meritxell. Bueno, lo primero, ¿por qué aceptaste esto? Porque debió ser algo surrealista, ¿no? Que te Pues llegara surrealista llegar a las musas. Claro. En el momento que llegué a las musas, yo vengo de una universidad pública, la Complutense, Facultad de Medicina, Patrimonio de la Humanidad, el edificio, y yo era vicedecana entonces. Bueno, antes de eso, perdón, gracias. Porque que me hayas elegido entre todos los que podían estar en esta silla Bueno, si llevas es desde el un principio. orgullo. Sí, es verdad que empezamos juntos y gracias por el libro, lo he disfrutado. Bien, sigo. Entonces, como vicedecana, pues me solicitaron la posibilidad de ir a un centro, las musas, no sabía ni qué era ni dónde estaba, a explicar un poco lo que era estudiar grados de ciencias de la salud. Pues yo fui allí a sus jornadas, que también las tienen, para llevar la universidad a sus estudiantes, y entro en un sitio que todavía externamente, porque hace casi 10 años estaba un poquito mal, pero me abro la puerta principal y digo, sí que estarán mal que no tienen puertas en las aulas, porque enfrente, todavía lo recuerdo, había un aula, vi alumnos sentados, pero yo los veía, y el profesor explicando, y digo, no tienen ni puertas, qué tremendo, y nos creemos que estamos mal en otros sitios, y ya me acerco y es que era transparente, había una luz en aquel pasillo, pero ya sí, mi sorpresa fue poca cuando me giro hacia la derecha, todavía lo tengo grabado. No, este no. Este no. El primero. Bueno, mientras lo buscan, sigo. Me giro a la derecha y veo que el despacho del director es transparente, que donde están los profesores es transparente y que ahí entra una luz impresionante y que todos ven lo que hacen los demás. Desde ese instante a mí me enamoró el proyecto. Luego estuvimos un ratito, ¿verdad?, hora y pico también, hablando de su proyecto y dije, yo quiero participar. He sido de las afortunadas de ver cómo empezó en un edificio y han ido cambiando a todos los edificios, y esos patios, que era barro, que no podíamos cambiar de un edificio, eso lo he pisado y lo he vivido porque era barrizales, una maravilla. Y entonces, entre lo mucho que hablamos, me cuenta su proyecto de ese ayuda a los alumnos del bachillerato, en el grupo de bachillerato de excelencia, que si estaría dispuesta a coger algunos para que hicieran un mini proyecto de investigación en el laboratorio que dirijo junto con más compañeros. Y como te engancha en todo, y me gustó el proyecto, no solo las aulas visibles, sino el proyecto, le dije que por supuesto que contara conmigo. Y no he tenido a 2, he tenido a 8 estudiantes de las musas
de los cuales 2 han estudiado en la Facultad de Medicina, han sido alumnos míos luego en Medicina, de los cuales 1 hay hasta amistad, ya lo tenemos en 3º del grado, ya va a ser médico dentro de nada, y encima es que es amigo y compañero del laboratorio. Llevar a personas de 16, 17, porque empiezan en 1º de bachillerato, al laboratorio y que participen de la ciencia y ver la emoción y que descubran si eso puede ser una vocación o no, porque los científicos también estamos considerados como un poquito raros y extraños, y verles disfrutar de esa manera, elaborar un proyecto de investigación, formato, trabajo, fin de grado, casi trabajo, fin de máster, es un proyecto apasionante. Yo he sido una privilegiada y el equipo de todos los del laboratorio hemos sido unos privilegiados, pero es que estos, algunos de ellos, como uno que está aquí en la sala, que no quiero señalarle por si le incomodo, pero ha ganado premios en congresos, ha sido referente del trabajo que realizó y es un orgullo haber podido formar parte de este proyecto tan impresionante. Y este último año que fui a las jornadas, ya nos van faltando, José Antonio, ¿cómo se llama? Torremocha, que no me salía, pero el equipo que queda sigue con el espíritu este y sigue el colegio transformándose. Yo cada vez que voy hay un laboratorio, a mí me encanta que me lo enseñe, un laboratorio nuevo, el patio ya no es ni lo que era. Esa transparencia, es que siguen esta inquietud que arrancaron ellos y estoy encantada. ¿Y tú crees que los alumnos que hacen este proyecto, cuando llegan a la universidad, ya que los has tenido en el proyecto y luego en la universidad, llegan más preparados? Sí. Porque no es lo normal que un chaval de 16, 17 años preparen un proyecto así, luego llegan a la universidad con otros que no lo han hecho durante esos 2 años. Sí, porque ellos han tenido 2 años de contacto con la vida universitaria o la vida en un centro de investigación. Entre otras cosas, si me voy a más habilidades concretas, han aprendido a leer artículos científicos, no libros de texto. Han aprendido a tener ideas para mejorar ante problemas que te puedes plantear en cualquier rama del conocimiento. Eso es lo que dice él, poco a poco, sin que se den cuenta, es que les estás incluyendo una enseñanza que de otra manera no reciben y es, como digo yo, permeante. Es decir, tú le vas soltando la gotita y cuando salen no se han dado cuenta y han sido capaces de escribir, que luego se les pide en la universidad, con estos artículos, desarróllame un trabajo, búscame una revisión bibliográfica, saben hacerlo. Han conseguido habilidades y competencias que otros estudiantes que no han pasado por esta experiencia no han tenido jamás. Y les ha forjado una manera de actuar y de ser. Y fíjate, el nivel es tan alto que hemos tenido casos muy singulares. Una doctora del Centro Nacional de Biotecnología, que también colabora con nosotros, Amelia Nieto, la máxima experta en el virus de la gripe en España, dirige desde hace años a varios chicos en el instituto. Un día me llamó por teléfono y me dijo, bueno, primero me mandó el currículum, 60 páginas de currículum, que si la aceptaba yo colaborar. Yo la llamé y dije, mira, ven aquí, hablamos, y está dirigiendo desde hace ya años a muchachos en el instituto. Bueno, pues un día me dice que había hecho una chica a la que ella dirigía un trabajo tan excepcional que lo quería presentar a una revista científica. Y dije, bueno, pero eso son palabras mayores. A los meses llegó el artículo publicado. Era una cosa muy específica, muy concreta, pero le publicaron a una niña de 17 años un artículo en una revista científica. Eso nos confirmaba que lo que estábamos haciendo era del máximo nivel. Y Meritxell estaba hablando ahora de otro muchacho que debe estar por ahí. Ese muchacho, recuerdo que lo acompañé con su padre a un congreso donde era finalista y bueno, el tribunal destacaba tanto frente a todos los trabajos de chicos de toda España que no se creían que hubiera sido capaz ese niño de hacer eso. Era imposible. El vocabulario, las técnicas de investigación, no se creía en el tribunal que fuese capaz. Le hicieron unas preguntas muy raras, él las contestaba todas. Y recuerdo ya el colmo, que fue cuando le dicen, pero vamos a ver. Le preguntan por ciertos elementos, sustancias yo no entiendo nada, yo soy del mundo de la poesía, ¿no? Le preguntan por unas cosas muy técnicas y les dice al tribunal, a esa pregunta no puedo responder porque está bajo secreto de patente. Estaba trabajando con un equipo de investigación en un fármaco contra el cáncer y el muchacho
con Merisel y con su equipo. No podía dar esos datos que le estaban pidiendo. Mira, los del tribunal dijeron, venga ya. Venga. Doy fe, era verdad. Y le dieron ya está patentado. Y le dieron el no podía tercer hablar. premio. Ya está patentado. Sí. Ahora ya sí lo podría decir. Le dieron el tercer premio, no le dieron el primero. El muchacho se quedó allí compungido y su padre, un taxista que vino desde Madrid conduciendo su taxi para presenciar allí la exposición de su hijo, pues lo abrazamos y lo consolamos como pudimos. ¿Está por dónde está David? ¿Dónde estás? Ahí está David. Ahí está David. Lo ha dicho él, no he sido yo. Hombre, David. Según estaba yo redactando el libro, recuerdo que un día recibí una llamada suya, me acaban de dar no sé qué premio, me dijo allí en la Facultad de Medicina, lo ves. O sea, la venganza, la venganza. Tiene que llegar. Pero como ese hay muchos casos, o sea, han sido cerca de 200 alumnos que han participado en este bachillerato de investigación y han volado muy alto. Algunos están estudiando en universidades extranjeras, haciendo cosas impensables, y nos escriben para contarnos sus avances. O sea, es un auténtico acierto ese bachillerato de investigación y, como os he dicho, lo hemos extendido a otras comunidades donde también están haciendo cosas maravillosas. Tenemos una revista científica que se llama Analíticos y la asociación también se llama AINVES. Muy bien. Bueno, cuando has contado todo esto, justo has nombrado que el padre de este alumno era taxista y me ha recordado al capítulo de tu libro en el que hablas de tus orígenes. Tú estudiaste en Vallecas, no ibas a un colegio per se, tenías que ir a unos pisos que eran como muy austeros, la educación era muy rígida, cuentas en el libro, y cuentas también una cosa preciosa que es la relación que tienes con tus padres, dos personas que llegaron a Madrid, de Extremadura y de Andalucía, los dos sin estudios, se pusieron a trabajar, pero valoraban mucho la educación, ¿no? De hecho, cuentas una anécdota con tu padre que te dijo, cuéntame la historia de España por una supuesta, ¿no? Sí, bueno, sí, a cada uno lo marca lógicamente su infancia. Yo quizá, ahora mirando hacia atrás, entiendes que todo este esfuerzo por crear una escuela de calidad, creo que era un saldar unas cuentas con mi infancia, ¿no? Yo no tuve esa escuela en mi niñez. En Vallecas, en los años 70, había carencias inimaginables, ¿no? Y bueno, pero tuvimos la enorme suerte de dar con una generación en el instituto, luego cuando pasamos al instituto, una generación maravillosa de profesores, que esa etapa de la transición, hubo en España unos profesores entusiastas que se dejaron la piel por sacar a los jóvenes de las barriadas, y concretamente en el Instituto de las Musas así fue, ¿no? Es un instituto que estaba a 500 metros del mayor foco de droga de toda España, Los Focos se llamaba, ¿no? Y claro, era un centro muy duro de FP, donde ser profesor de FP había que echarle valor, ¿no? Y le debemos todos, nuestra generación, a esos profesores que hicieron tanto por sacar a unos jóvenes en unas circunstancias muy difíciles. Yo siempre digo, dos momentos ilustres de la educación española fueron la Institución Libre de Enseñanza y esa época de la transición con esa generación de maestros y profesores que lo dieron todo, ¿no? Mi infancia, pues sí, mi infancia fue dura, fue complicado en pensar que uno pudiera sobreponerse a tantas adversidades, a los amigos que he tenido y que he perdido en esos años con la droga, y bueno, pues era algo muy especial. Me refugié en algo que era el estudio, la poesía, y fue un verdadero acierto y he disfrutado muchísimo con ello, ¿no? Y lo he llevado a mi escuela y he aunado mis dos mundos, el de la educación y el de la poesía, para hacer una escuela diferente, porque el maestro y el poeta son muy parecidos. Los dos revelan lo que se desconoce, dan a conocer aquello que está oculto, ¿no? Y el poeta lo hace a través de la belleza, porque, como he dicho, es primordial, y en eso estamos, ¿no?, en nuestra escuela. Bueno, esto es un ejemplo me decían, de ascensor social. Sí, pero no nos engañemos, ¿eh? Hay una cuestión muy clara y que repito siempre a los periodistas cuando me hacen esta pregunta, y es que
El ascensor social solo funciona si activamos la polea de la calidad educativa. Con las becas se entra a los edificios y a los estudios, pero si no les ofrecemos una enseñanza elevada, ese chico no sube en el ascensor social. Y ese es el gran reto. Y la escuela pública tiene que dar esa batalla por la calidad educativa, por que ningún centro, ni concertado ni privado, pueda ser mejor que el nuestro. ¿Por qué el nuestro va a ser peor? He tenido muchas anécdotas donde ha habido familias que han acudido a nuestro centro a las jornadas de puertas abiertas y les hemos explicado la innovación, todos los proyectos que hacíamos, los intercambios, la colaboración con ONGs, y no se lo creían, y se acercaban algunas madres al final de la jornada a decirme: ¿y cuánto hay que pagar aquí al final? No podían creer, dije: no, se paga esto con los impuestos de ustedes. No podían creer que aquello fuese público, esa calidad, esos resultados educativos, ¿no? Y a veces nos hacían un elogio, por hacernos un elogio revelaban precisamente la mentalidad con la que se aproximaban a una escuela pública, porque venían a veces niñas vestidas con los uniformes de colegios privados o concertados y habían oído hablar de las musas, a ver si eso era verdad, ¿no? Y llegaban allá y decía, me dijo una vez una madre: qué bonita la escuela, qué bonita. Parece privada, parece privada. Y dije: ¿pero por qué vamos a asociar solamente lo bonito y lo bueno con lo privado, ¿no? Bueno, esa es una parte importante, pero la calidad educativa tiene también otro lado, esa moneda, y es que hay que educar en valores. Pronto nos dimos cuenta que había que formar una buena matemática, una buena ingeniera o un buen biólogo, pero sin valores, ese ciudadano está un poco cojo. Y dimos un salto enorme en el instituto para apoyar a nuestros alumnos y que cooperasen en su tiempo libre, por las tardes, los fines de semana o en verano, con ONGs. Firmamos acuerdos con 15 ONGs para que esos niños conociesen otras realidades, viviesen otros momentos y creciesen como personas. Ahí ya sí formábamos ciudadanos completos, bien preparados, pero con valores interiorizados. Y cuando eso lo enseñas a los 15 años, eso ya va con ese muchacho de por vida. Proyectos, hemos colaborado con Afanias, con UNICEF, con Cruz Roja, con el Banco de Alimentos, con Adopta un Abuelo. Por cierto, ahora sí, vamos a poner el vídeo de Adopta un Abuelo. Un proyecto en el que los niños se comprometen con la residencia de ancianos de su barrio a acudir todos los viernes a visitar a su abuelo. Un día, cuando ya llevábamos tiempo con ellos, los invitamos a los abuelos a que conocieran el instituto. Los metimos en las clases y explicaron qué habían hecho durante su vida cada uno de ellos. Fue un día muy emotivo para todos, para ellos en primer lugar, pero para los alumnos también. En la residencia, cada anciano recibía a 2 alumnos. Nos faltaban ancianos lúcidos para tantos niños como querían colaborar. Esta mujer había trabajado en un laboratorio. Se admiraba de las instalaciones y de lo que podían estudiar los alumnos de formación profesional. Y vamos a ver otro proyecto, que es el de los mosaicos. Formamos un grupo de educación inclusiva con alumnos con discapacidad intelectual que con nuestros alumnos formaron una banda de música, una gran banda de música al tipo de los Rolling Stones, ¿no? Vamos a verla y vamos a ver esa experiencia singular. Bueno, los mosaicos no. Es iEnable. iEnable es otro proyecto también con niños de educación especial de colegios de la zona que nos visitan, nos traemos en unas jornadas que duran 3 días para hacer unos experimentos en el laboratorio de formación profesional tutelados por alumnos de FP y alumnos de cuarto de la ESO. Hay que hacer un trabajo enorme con los pictogramas para enseñarles qué es lo que vamos a hacer, preparar durante varias semanas todo eso. El cariño con el que los reciben y el mimo con el que tratan a estos alumnos era admirable. Es una experiencia singular que nos enriquece y que son muy
decisivas para los alumnos que participan en estos proyectos. Vamos a verlo también, el de I am able. De las 15 ONGs dos ejemplos de las 15 colaboraciones que tenemos con ONGs. Esto le da una dimensión a la enseñanza mucho más profunda y más verdadera, sin duda. Y eso nos hace pues, más humanos, porque una de las claves de nuestro instituto ha sido la rehumanización de la enseñanza. Hemos querido que siempre todos los profesores tener un trato cercano, cordial, directo con los alumnos. Esa es la mejor calidad educativa. No llenar las aulas de cacharrería, de informática, no. Más profesores, más desdobles, más apoyos, porque los niños cuando tienen problemas no necesitan un ordenador ni una tablet, necesitan un profesor con el que dialogar, que le escuche, que le enseñe. Y por supuesto hemos tenido alumnos con dificultades, ¿cómo no? No solamente han sido alumnos todos brillantes, hemos tenido un proyecto para lanzar un nanosatélite al espacio, algo singular, algo extraordinario. No lo llegamos a lanzar, pero el proyecto fue espectacular. No entro en detalles. Niños con dificultades, claro que también los hay en las musas, y una escuela pública es la que abarca la diversidad del alumno que quiere hacer medicina a un alto nivel, y también niños que tienen pues, dificultades personales, familiares, sociales, para avanzar en los estudios. ¿Qué hicimos nosotros? Pues creamos un proyecto que se llamó el de mentorización. Mentorización consistía en que los niños, en lugar de repetir curso, nos adelantamos a lo que hizo el Ministerio luego después. La mentorización consiste en que acabamos con la repetición en primero de la ESO. Dijimos, tienen 4 años para alcanzar los niveles que marca la ley. ¿Por qué vamos a marcar a un niño con el estigma de la repetición? Lo vamos a separar de sus amigos, de su grupo, y le van a condenar como el repetidor. Eso es la antesala del abandono escolar. Y nosotros quisimos intentar otra vía, y fue pasarlo de curso a ese muchacho, pero nombrábamos a un profesor que se encargaba de ese niño durante todo el año. Era su mentor, era como tener un profesor particular dentro de la escuela. Enseñarles lo más elemental, hacer un resumen, organizar la agenda, todas esas pequeñas tareas que nosotros damos por sentadas, pero que hay niños que no saben hacerlas. Ese proyecto era voluntario para el profesorado, y cada profesor contaba con 1 o 2 niños, y esa hora le contaba como lectiva. ¿Qué hicimos? ¿De dónde sacábamos las horas si no somos un centro como los demás? Quitábamos desdobles para esa clase media, donde había desdobles para lengua, matemáticas, y dedicábamos esos recursos a los que más lo necesitaban, a aquellos niños que se nos iban a hundir. Esto era, cuando al final valorábamos los resultados, decíamos, bueno, ¿y qué han conseguido ustedes? Pues que no se nos hundan. Hemos llevado a este niño braceando hasta la otra orilla, hemos echado un salvavidas y no se nos ha hundido. Sigue en el sistema educativo. ¿No ha sacado sobresaliente? Cierto, pero ahí está, y poco a poco va avanzando. Bueno, pues son proyectos para atender a unos y a otros, porque esa es nuestra sociedad. Lo que es muy fácil es la cultura del machetazo. El que va un poco desviado, corta la rama y fuera, y el tronco crece muy recto, pero es que la escuela tiene que ser inclusiva y ayudar a todos, porque esos niños van a estar después trabajando en un taller, en un supermercado, y hay que formarlos, ¿no? Por lo tanto, bueno, proyectos muy variados.
Ya. Ahora que hablabas de los profesores, también de la importancia de los profesores, hoy contabas en una entrevista en El País, te quejabas de que durante toda la democracia se han hecho 8 leyes educativas y ninguna ha puesto en el centro a los profesores y a los alumnos, ¿no? ¿Cómo crees que debería hacer un gobierno para que hiciera una ley que durara eternamente y no estuvieran cambiando? Aquí hay una persona del ministerio, igual se lleva un mensaje. Es complicado, ¿verdad? Es complicado porque entran muchos factores y entramos en las trincheras ideológicas y eso es peligrosísimo, ¿no? Peligrosísimo. No se llegan a acuerdos, a veces por intereses políticos, evidentemente, pero han sido 8 las leyes educativas desde la transición. 8 leyes. Los profesores están cansados de esos vaivenes, no aguantan más, porque además se dan cuenta los profesores que nunca se aborda lo sustancial de la enseñanza. El profesor sigue con 20 horas lectivas, tiene 35 alumnos o más en bachillerato. Vienen los extranjeros y te dicen, ¿y cómo les enseñáis inglés? Y le dices, Spain is different. 36 o 37 alumnos de bachillerato aprendiendo inglés en un aula. Hemos apostado por una enseñanza barata en España, en lugar de una enseñanza de calidad. Y eso hay que corregirlo. Ese es el impulso que... El problema no es de las autoridades, no, el problema es de la sociedad, que no cree en la educación. Todos decimos que es muy importante, pero a la hora de la verdad no apretamos a los políticos lo necesario para que la escuela de mi hijo o de mi hija sea una escuela digna, hermosa, donde haya innovación, donde haya profesores que atiendan a los niños como se necesita. La sociedad hoy es muy compleja. Hoy hablaba con mi hija, que es maestra, y me cuenta su situación en una clase de primero de primaria. ¿Qué es lo que tiene? El número de niños que tiene. Niños que no han estado escolarizados nunca y llegan ahí al colegio, niños de otros países, niños con autismo, niños de etnias, y los tiene a todos en una clase. Es imposible, es que no da abasto, no puede atender esa realidad. Pero ella y tantos maestros y tantos profesores en los institutos, no contamos con personal de apoyo, con los profesores necesarios. Las clases son demasiado numerosas. Alguien dirá, en tu época erais 40, sí, pero la realidad era muy diferente a la que se vive hoy día en las escuelas. Y por lo tanto, no se habla en las leyes educativas ni de eso, ni de los alumnos, ni tampoco de los espacios, porque los espacios cuestan mucho dinero. Porque cuestan dinero. Hacer una ley es muy fácil, pero transformar los espacios... Yo se lo decía a la ministra un día, le dije, mira, ministra, las leyes pasan. Y me dijo, hombre, José Antonio, esperemos que esta dure un poco. Dije, sí, pero no te engañes, ministra, va a venir otro gobierno y hará otra nueva ley. Si empleamos esas energías en transformar los edificios donde pasa una ley, otra ley, por este instituto han pasado 8 leyes educativas, 8, y el instituto estaba exactamente igual, en las mismas condiciones que cuando empezó la primera ley. Si no transformamos eso, no se transforma la realidad. Es fundamental, yo lo repetiré muchas veces. Bueno, muchas leyes, pero lo sustancial sigue ahí. Sí. Hay un símil que haces... Vamos a ir terminando, ya no os apuréis. Es una pregunta, dos preguntas y ya. Hay un símil que haces en el libro que me resultó muy llamativo. Hablas del gato de Schrödinger, sí, que es un famoso experimento de física cuántica, en el que básicamente, resumiendo mucho, dice que un gato está en una caja y está vivo y muerto a la vez. Eso es. Y lo comparas con la situación de los profesores, que están vivos y muertos a la vez. Están vivos y muertos porque mientras alguien no abra esa caja, te lo dirá cualquier físico, mientras no se abra esa caja, el gato está en un estado de indeterminación que no se puede decir ni que esté vivo ni que esté muerto. Está en esa situación, ¿no? Bueno, pues los maestros están en esa misma situación, están encerrados en su aula y no se sabe si están vivos o muertos. Porque lo que no interesa es abrir la puerta. Si tú abres la puerta y escuchas al maestro, dices, Dios mío, ¿cuál es la realidad hoy día? ¿Cómo está la educación en nuestro país? Pero no interesa preguntarle al maestro, ni siquiera abrir la puerta para ver cómo está, porque nos daríamos cuenta de la cantidad de
de reivindicaciones que te haría el maestro de su situación. Y eso es por eso establecía esa comparación. Me pareció maravillosa. Bueno, ya te hago la última y ya dejamos que el resto pregunte. Te has jubilado. Sí. ¿Qué te ha faltado por hacer o qué te gustaría que hagan ahora tus sucesores en las Musas? Bueno, cuando me jubilé fue un momento muy difícil porque emocionalmente estaba muy vinculado a mi instituto, a mis compañeros, formábamos un equipo maravilloso donde yo tuve la enorme suerte de tener los mejores profesores que uno pueda soñar, de verdad, profesores maravillosos que han dedicado horas, esfuerzos, han hecho 1000 cosas. Yo he inventado 1000 proyectos y me han seguido con una fe, con una alegría maravillosa. A veces les exponía yo los proyectos y decía, me gustaría hacer esto, y a las semanas me volvían con el proyecto mucho más hermoso, más grande, más ambicioso de lo que yo lo había imaginado. O sea, trabajar con gente así es excepcional. Entonces, bueno, me dio mucha pena, claro, jubilarme, retirarme, pero sé que son jóvenes y que tienen en sus manos, pues ahora mismo, la responsabilidad de estar a la altura de un centro del que se espera mucho. Y eso también pesa, efectivamente. Cuando empiezas y consigues un reto es bonito, pero mantenerlo es complicado. Pero lo están haciendo de una manera admirable, con una entrega extraordinaria, ¿no? ¿Me faltaron por hacer? Pues sí, proyectos, ideas, cosas, pero bueno, había que dar paso a la juventud, ¿no? Se aprende de los jóvenes y los jóvenes son los que van a transformar el mundo. Ese es el gran peligro de nuestro país. No se confía en los jóvenes. A los jóvenes no se les dan oportunidades en nuestro país. No les faltan méritos, no les faltan talento, les faltan oportunidades. Y en este país es un desastre porque tienes a una población muy mayor que sigue trabajando y los jóvenes en paro. Y los jóvenes no trabajan. Pues los que tendrían que trabajar son los jóvenes. Y además los que llevan ilusiones, los que van a aportar innovación. Están mucho mejor preparados los jóvenes que nosotros. Lo decía el otro día un periodista que me preguntaba. Digo, mira, es una generación, sin duda, mucho más preparada que la nuestra. Han viajado mucho más que nosotros. Saben mucho más idiomas que nosotros. Más informática, más tecnología. Han visto más cine. Han escuchado más música. Tienen unos grupos de amigos numerosísimos. Sus relaciones sexuales son mucho más libres que las nuestras. Es decir, pero si nos aventajan en todo, salvo que nosotros, es verdad que hemos leído mucho más que ellos, pero ellos se informan por otras vías. Ellos se informan no están desinformados. Si charláis con los jóvenes, os daréis cuenta de la preparación que tienen, pero no les damos paso en nuestra sociedad. No les damos paso. ¿Cuántos méritos tiene que hacer un joven para entrar en una empresa, ascender? Es imposible, no, se les cierra, ¿no? Bueno, eso es un gran error. Por eso hay que dar paso, los que podemos, a los jóvenes para que hagan cosas nuevas por el país. Bueno, y ahora, a ver quién quiere... Preguntas. Mira, ya hay una mano levantada. Bueno, no te conozco de nada y he empezado a darme cuenta de que he vivido en el error hasta ahora. Los masones, que han tenido una gran influencia sobre el parlamentarismo liberal moderno, tenían en sus edificios una sala que llamaban la Sala de los Pasos Perdidos, que también está en los parlamentos, pero nadie sabe a qué se debe el nombre. Y la Sala de los Pasos Perdidos era que cuando alguien iba a entrar en la masonería, estaba en esa sala. Y todos los pasos que había dado hasta ese momento eran pasos perdidos, porque no era todavía masón. Pues yo, se ve que todavía no soy José Antoniano, me queda todavía mucho que recorrer. Vengo de un homenaje que le han tributado a mi abuelo, he tenido esa satisfacción en Gijón, porque él fue el fundador de la Gota de Leche y se cumplían los 100 años. Y es que eres clavadito a mi abuelo, menos físicamente, porque eres un tío entusiasta. Eres un tío que envuelve a todo el mundo, un seductor. Eres una persona con un olfato tremendo
para... No nos conocemos, ¿eh? No nos conocemos. Te voy a diagnosticar porque a mi abuelo lo conocía muy bien, he hablado con él centenares y tú eres exactamente igual. Entonces, el verte ahí, que encima tienes mejor planta, porque mi abuelo era obeso y bajito, eres el tío perfecto. Ahora tomamos el café. No, como que me dediques el libro que te he comprado, que es lo más difícil para leer un libro, comprarlo, pues ya es suficiente. Y te voy a contar una anécdota porque no me resisto con esto de la jubilación. Mi abuelo pues se jubiló a los 70 años, estuvo hasta el último momento. Entonces, para él, su vida eran sus instituciones. Tenía dos, el Instituto de Poricultura, la gota de leche, y el hogar maternal. Entonces, él, todas las tardes, ejercía su profesión, él era médico y se ganaba muy bien la vida. Pero por las tardes, después de comer, iba a un sitio, iba a otro. Los brazos derechos de ellos, los lugartenientes, eran dos mujeres, y entonces él pues vivía de aquella forma y estaba muy acostumbrado. Entonces, cuando vemos que se va a retirar, que se va a jubilar, pues hubo ahí como una especie de reunión familiar y dijimos, hay que hacer algo. Entonces nosotros teníamos, acabo rápido, lo último que cuento, lo último, prometido. Resulta que éramos amigas de las Bereterra, que eran primas carnales de la mujer de Franco. Y gracias a las Bereterra gestionamos una audiencia con Franco. Que una audiencia de estas, lo que se llaman extrauterinas, en un pasillo y tal, era cuando recibía el hombre las cartas credenciales. Y fue mi tío, se fue con una serie de documentos, entre ellos la firma de Franco en el libro de honor que había puesto: obras como estas siempre las alentará y apoyará el nuevo régimen. Y bueno, Franco lo miró y dijo, bueno, pero su padre será muy mayor. Y le contestó mi tío, tiene un año menos que usted, excelencia. Bueno, antes hablábamos de los jóvenes y yo creo que algo que quería destacar, que no lo hice al comienzo y quiero hacerlo ahora, es que, fijaos, este libro que he escrito durante este invierno ha tenido un colaborador muy especial y ha sido un muchacho que estaba estudiando sus oposiciones, encerrado en una habitación durante todo un año. Yo estaba encerrado en otra habitación escribiendo mi libro. Salíamos al pasillo, nos tomábamos un café, nos animábamos mutuamente y es el lector más atento que he tenido de los que me han ayudado, porque ha tenido una agudeza, una perspicacia, me ha sugerido tantas cosas que el libro, yo le decía, es más mío gracias a ti, a mi hijo. Oh. Mi familia estaba siempre a mi lado y ayudándome, pero mi hijo ha sido una colaboración muy especial. Así es que ya le he dicho a la editorial que van con ojo porque es un fenómeno. ¿Aprobó las oposiciones o qué? Es un fenómeno, sugiriendo ideas, haciendo correcciones, maravilloso. ¿Más preguntas? Sí. Este señor se llama Nissen y es el representante de la ANECA. Eso es, eso es. Bueno, pues lo primero y obligado creo que es darle un agradecimiento muy especial a José Antonio por este inspirador y emocionante ejemplo que ha compartido con todos nosotros y que lleva compartiendo unos años. También tengo que agradecer a los medios de comunicación que de vez en cuando se hagan eco de iniciativas como esta, también pues tan ilusionantes, inspiradoras e interesantes para la sociedad. Desde la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, no sé si nos conocéis, nos dedicamos sobre todo a la calidad universitaria. Estamos muy interesados en esa transición que es obligatoria y necesaria entre la educación secundaria y la educación superior. Entonces quería que José Antonio, que lleva ya muchos años, compartiese con nosotros su perspectiva de cómo hacer esta transición tan necesaria más, ¿cómo decir?, estable, institucional, no voluntarista. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues es muy necesario que desde las universidades como Meritxell haya profesores que pisen las aulas,
que pisen las aulas de secundaria, porque muchas veces los profesores en la universidad viven en un reducto muy aislado y luego después, claro, se sorprenden de lo que les llega, y tendríamos que colaborar, y en eso el Ministerio tendría buena tarea, porque además es importantísimo crear una carrera docente. No puede un profesor a los 24 años aprobar una oposición, ser profesor en tercero de la ESO y jubilarse a los 61 siendo profesor de tercero de la ESO. Es decir, toda esa experiencia que va acumulando tiene que tener un incentivo. No puede ser que simplemente un profesor espere a cumplir un sexenio. Eso desgasta y aburre a cualquiera. Entonces, hay que favorecer el traspaso. En Francia es clarísimo. Gaston Bachelard empezó como profesor de primaria y después acaba en secundaria y después en la universidad y luego después defienden sus tesis doctorales. Pero hay un recorrido y un proceso. Es que hay profesores en la universidad, perdóname, Merisel, que es que lo de la docencia, pues te lo dicen los alumnos. Es que, profe, hemos pasado del instituto donde nos enseñabais de una manera y es que los profesores de universidad sabrán mucho de investigar, pero es que no conectan con los chicos, ¿no? Y yo creo que ese paso previo hasta llegar a la universidad es muy necesario para todos, ¿no? Y bueno, tendría que haber una carrera y un trasvase permanente. Y con la FP, por supuesto. Con la formación profesional, vamos, es que el enlace es facilísimo, porque son unas enseñanzas ya posobligatorias, han pasado ya los 18 años, entonces no se establece, no se acaba de establecer la conexión, y es que ese es fundamental, porque hay muchísimos chicos que tiran por ese camino y quieren engancharse a la universidad. Convalídale los módulos que ya tiene en las ramas de sanidad para acceder, si es que están mejor preparados que los chicos que llegan desde un bachillerato. Los chicos de nuestro laboratorio de análisis clínico es que les dan 1000 vueltas a cualquier muchacho de bachillerato, lo mismo en química, o los del grado de higiene bucodental. Son chicos con una preparación de laboratorio tremenda, tremenda. Es más, tendré que decir, fíjate, y esto es una idea, y es que a veces nos han preguntado, ¿de dónde habéis sacado esas ideas tan originales? Y, pues mira, de la FP. Yo he observado cómo trabajaban mis profesoras de formación profesional en los laboratorios, los acuerdos con las empresas, los modelos que hacían, los trabajos que les pedían a los chicos, el trato con ellos y el número de horas que se volcaban con ellos. Ese es el modelo. Fíjate que ha sido siempre la FP la apartada, no se le ha hecho caso. Nuestras claves del éxito las hemos copiado de ahí, porque es un centro que combina ESO, bachillerato y FP, y eso no lo tienen los demás centros. Una experiencia maravillosa. El modelo, además, es que en FP son 5 o 6 profesores los que tiene. Tú te vas a un niño de primero de la ESO y tiene 12 profesores. El niño no sabe los nombres de los profesores. Es un desfile permanente de un profesor, otro. ¿Qué hace un niño con 12 profesores? Si luego después en formación profesional tienen 5. Y en la universidad tienen, ¿cuántos? Por asignatura 1, 4, 5 más, luego en práctica. 4 o 5 profesores solamente. Y a un niño de primero de la ESO dicen, no, es que tiene que ser el especialista de biología, de química, de lengua, de matemáticas, de historia. Pero si tiene 11 años, 12 años, ¿cómo lo mareamos así? Con 11 asignaturas de las que tiene exámenes, tareas, deberes. Yo lo veo un disparate. Ese es mi juicio y mi experiencia, ¿no? Bueno, no sé, me extiendo mucho, perdonad. ¿Alguna pregunta más o nos vamos a tomar ya un...? Mira, allí. A ver. Una reflexión y luego una pregunta. La reflexión es que has logrado hacer algo que creo que resulta poético. Se ve que las musas te inspiraron, o os inspiraron, porque es un trabajo, como has dicho, colectivo. Y la poesía es un arma cargada de futuro, no nos olvidemos, y lo va a ser más todavía en el futuro. ¿Qué recomendarías a profesores que están en activo que quieran salir del desánimo general que cunde en la profesión hasta unos extremos tremendos y que para animarlos a que levanten
los adoquines y descubran la playa que hay debajo? Pues mira, es fundamental hacer un equipo en los centros, unirse, reflexionar, debatir entre el grupo de profesores más afín. Vamos a intentarlo, vamos a hacer algo. Al final necesitas esa alianza con el compañero para embarcarte en un proyecto, en transformar o en darle la vuelta a tu centro. Eso es la clave y sobre todo siempre, como digo, buscar una enseñanza mucho más cercana. Nosotros en nuestro centro quizá lo que nos distingue es que nos hemos ido de viaje con los chicos, hemos cenado con ellos, hemos comido, hemos desayunado, hemos jugado al fútbol, unos partidos de fútbol, de voleibol, has conversado, paseado con ellos. Esa cercanía y esa proximidad es lo que creo que se ha perdido con la masificación. Y cuando el profesor y el niño no se miran a los ojos, no dialogan de todo, de la vida, de sus cosas, de las matemáticas, pues el profesor lo tiene muy difícil y el niño no conecta. Es que un profesor es un formador, es un referente. Esa cercanía y esa proximidad es lo que hay que recuperar. Los griegos, nuestros Platón, Sócrates o Aristóteles, enseñaban paseando con sus discípulos por el ágora, charlaban con ellos. Giner no hacía más que, decía Antonio Machado, que lo veía ahí sentado, dice, y veo a don Francisco rodeado siempre de niños, y además el método era siempre el mismo, un método socrático, dialogar, preguntarle y sacarle además información y devolvérsela. Bueno, ese modelo más humano es el que se pierde. En los pueblos se conserva, pero en las ciudades el problema es que hay una deshumanización muy grande y es muy difícil eso con aulas como las que tenemos, ¿no? Y con las prisas con las que se trabaja en educación. Eso no se puede trabajar. Yo decía ayer a un periodista, digo, es que los profesores parece que el ritmo que se les pide es superior al de un vendedor en comisión. Un vendedor a comisión tiene más tiempo para dedicar a su cliente que una maestra a su alumno. Así es imposible, ¿no? Creo que da tiempo para una más. Dos más. Y yo le quiero preguntar, yo soy mexicana, pero tengo mis nietos que son españoles y me interesa sobre todo una de mis nietas que está a punto de salir de la primaria, está todavía en 5º año, pero quiero preguntar cuál es el camino, cuál es la forma para poder ingresar y a qué nivel con ustedes. ¿Cuál es la fórmula? Pues esa es la pregunta, me parece estupenda la pregunta, porque es lo que nos planteamos todos los padres cuando llevamos a nuestro hijo a la escuela. Es la pregunta clave y la que no tendría que salir de nuestras cabezas, de los profesores, del ministerio, de todos. ¿Cuál es la mejor fórmula? Y es verdad que escuchamos a diario muchos relatos de experiencias de éxito y los padres se marean con este método, con este otro. Bueno, vuelvo a insistirte en que aquella escuela que te demuestre que es la más humana, esa es la que va a sacar adelante a tu hijo. No busques la escuela quizá donde esté un premio Nobel de matemáticas. No, tu hijo no necesita un premio Nobel, necesita un niño que se siente a su lado, que tenga paciencia, que lo anime, que lo estimule, que sonría y que juegue con él, que se vuelque, la escuela que se vuelque con tu hijo, la escuela más humana, esa es la clave. No hay otra, no hay otra. Yo recuerdo profesores maravillosos que han cambiado mi vida y probablemente no eran los que más literatura sabían, pero supieron despertarme, no sé, la pasión, verles a ellos actuar, verles comportarse, cómo resuelven las situaciones en clase. Eso es lo que realmente aprende un alumno. El mensaje es el medio, el mensaje es el medio. Cómo lo hace un profesor es muy importante. Y en eso es la clave, es el humanismo. Por mi parte, sí.
aunque sea por alusiones al Ministerio. Ha habido unas cuantas. Y las aceptamos como retos, sin ninguna duda. Pero antes de eso, yo quiero, José Antonio, reiterarte el agradecimiento personal, profesional, institucional. Como profesor estoy absolutamente de acuerdo con casi todo lo que compartimos, ¿no? Gracias por tu experiencia, por tu revolución, no solamente en ese instituto, sino en los entornos que has contaminado, por tu liderazgo y por tu entrega y tu pasión. No se hace nada grande sin pasión. Gracias también a Berta y a Meritxell por su difusión y su colaboración. Nos enseñas que los espacios educan, sin ninguna duda. Y el espacio amable, agradable, bello, predispone a la belleza y al conocimiento. Nos enseñas que la excelencia es imprescindible, pero que la excelencia se puede y se debe democratizar. No se puede elitizar, no se puede quedar para un sector. Y en eso tenemos que estar absolutamente unidos. Es cierto que las leyes constriñen, pero no es el momento seguramente de hablar de las 8 leyes educativas, pero sí es cierto que debemos flexibilizar muchísimo más los currícula, sin ninguna duda, los tiempos y los espacios. Yo últimamente soy profesor, ahora estoy en otras tareas de despacho y de calle, pero cuando puedo visitar muchos centros educativos, veo revoluciones como la tuya, en el sentido de que hay muchos centros donde los tiempos, los espacios se han abierto, se han salido de las aulas, de los timbres, de los momentos absolutamente constreñidos. Y hay muchas experiencias que efectivamente nos animan muchísimo. ¿Hay cierto desánimo en el profesorado? Sí. ¿Tenemos que mejorar sus condiciones docentes? Claro. ¿Tenemos que incentivar su carrera profesional? Sin ninguna duda. Pero se pueden hacer muchas cosas, incluso con los contextos de las normas a veces demasiado rígidas. Hay huecos, hay oportunidades para la innovación. Por tanto, muchas gracias por abrirnos esta ventana a las posibilidades de la innovación y de la mejora educativa, de la excelencia democratizada. Muchísimas gracias, José Antonio. Sí. Enlazo con lo que decía al comienzo, ¿no? La calidad educativa en la pública hay que defenderla y hay que democratizarla, extendiéndola a cada distrito, a cada pueblo. Tiene que haber lugares públicos donde los niños alcancen ese nivel que les permita mejorar sus vidas. Eso es fundamental. La calidad educativa no puede ser solo para unas minorías. No, hay que extenderlo y el modelo es lo que hemos intentado, ¿no? Bueno, habrá momentos de charlar despacio de todo esto. Muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí, muestra y señal de que la educación en España todavía importa y que hay muchos que queréis reflexionar sobre ella y habéis venido a acompañarnos, a estar con nosotros, a escuchar. Y gracias de corazón por vuestra presencia y por vuestro cariño a todos. Hasta luego. Gracias, Meritxell. A ti, José Antonio.